Seguimos en esta tarde de día martes y bueno, eh, un tema ya recurrente en este último tiempo es la situación que se ha generado en Asindar y es un tema a abordar. Y lo tenemos aquí en nuestros estudios a Cristian Míguez, Comisión Internas de ArcelorMittal. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Daniel. Se puede decir buenas tardes, ¿no? Siempre son buenas tardes. Sí. El poder decirlo ya es está. bueno. Así que, los problemas los Sí, superamos con buen humor. es así. Cristian, en general, ¿dónde se está parado? Contexto. El contexto hoy, sobre todo el productivo, viene complicado, obviamente. Es de público conocimiento con el tema de la paralización de la obra pública y el enfriamiento de la economía. Y bueno, ahí la vamos llevando dentro de Asindar con un acuerdo de suspensiones que ahora, bueno, esta semana, justamente debido a la caída que hay en el mercado, impacta en más de 500 compañeros, si hablamos entre compañeros trabajadores dependientes directamente de Asindar y tercerizados, que no es una situación menor. Y bueno, con una perspectiva por lo menos al corto plazo, que sigue siendo oscura, o por lo menos eso es lo que sigue planteando la empresa. Y bueno, empezando a evaluar cuáles pueden ser las próximas alternativas, las jugadas que podemos estar haciendo, siempre en pos de defender los puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Mirá, en cuanto a qué se puede hacer, una de las cuestiones que ya está hecha fue firmar el acuerdo de suspensiones, donde claramente especifica que es en pos de defender los puestos de trabajo. En esto, Asindar, obviamente, que sobre la vasta experiencia que tienen, lo que busca es estar presionando permanentemente a los compañeros para acceder a retiros voluntarios y desde ahí salir de una situación conflictiva que serían los despidos. Ellos plantean claramente que con esto de la apertura de las importaciones y la instalación de la nueva acería acá en San Nicolás, necesitan mejorar su competitividad. Ahora, la competitividad no solo se mejora con la reducción de planteles, la competitividad se puede mejorar con buenos salarios y con gente que esté conforme y no en las condiciones que muchas veces estamos trabajando. Atendiendo los reclamos que vienen haciendo los trabajadores en cuanto a cómo hacer nuestro trabajo, porque muchas veces terminan siendo incompetentes, porque la incompetencia está de los rangos, de los mandos medios hacia arriba, donde intentan hacer cuestiones que ya sabemos que no van a funcionar y no terminan funcionando, o implementando determinados ahorros, como ha estado pasando con un material en particular que se utiliza en la acería, que terminaba en que se caían las paredes del tándem y con eso cortar secuencia o terminar accidentando a algún compañero. Entonces se terminaba parando la acería solo por un ahorro que los tipos habían planteado, y como eso hay infinidad de ejemplos en todos los sectores. Lamentablemente la dirección que se está tomando de no escuchar, y una posición muy soberbia e intransigente de la empresa, nos está llevando a esta situación. Y más allá de eso, lo que queda a las claras es que el objetivo de coyuntura de la empresa es tratar de reducir al mínimo las plantillas, tanto de trabajadores dependientes de Asindar como de los tercerizados, y a partir de ahí ver. En eso lo que todo el tiempo se está discutiendo, digamos, y los trabajadores están sometidos a una presión extra, no es solo la suspensión y la pérdida de salario que subyace de la suspensión, sino las presiones con que si no te flexibilizás vas a estar suspendido, o si no empezás a realizar tareas de los que están suspendidos, vos vas a ser el próximo. Entonces hay demasiadas presiones.
Y una de las salidas que se puede empezar a hablar con los trabajadores y demás es la reducción de la jornada laboral, por un lado, donde ahí no solo aminoraríamos la cantidad de suspensiones, sino que mejoraríamos en cuanto a calidad de vida, sobre todo aquellos que están en turnos rotativos, que nadie que esté en 4 turnos está contento de estar en 4 turnos. Pero bueno, es parte de lo que heredamos y es parte de lo que el sistema productivo instaló. Pero no nos tenemos que olvidar que en algún momento, allá por 1889, también se instaló la jornada laboral de 8 horas. Y ahí también de haber sido una crisis enorme para los empresarios que estaban acostumbrados a tener La gente que le importancia, trabajara Cristian, 12, 14, 16 horas y pasar a trabajar 8. Pero bueno, Cristian, la importancia de conocer un poquito la historia de las luchas obreras, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Para hacer pie sobre esta realidad que atravesamos, porque lo atravesamos todos los laburantes estamos atravesando una situación muy compleja, y, y me quedé con lo que decías de la flexibilización laboral, una idea de otro gobierno neoliberal como el Menemato, eh, que con más presión, menos presión, una decisión de empresarial y política que nunca dejó de ser. no, es que eh, por lo menos aquellos que hemos estudiado un poco las luchas obreras, tanto las victorias como las derrotas, porque Sí, tenemos sí, mucho más para leer de sí, sí. derrotas, lamentablemente, ves que nunca se termina. Y hoy van por esto y mañana van a ir por más. Entonces, no se puede terminar siendo socio del patrón, porque pasado mañana te va a buscar sacar ventaja. De hecho, lo que vos planteabas que pasó en el menemismo es la gran lucha que hubo acá en el 91, que terminamos derrotados. Y parte de esa flexibilización no alcanzó. Y por eso Macri en su momento reformó determinadas cuestiones. Hoy, por motus propios, si querés, podés seguir hasta los 70 años. Y no pasó lo de las pasantías que querían hacer, que eso era que las empresas tengan personal permanentemente rotando, explotando a los alumnos del secundario. Hoy vemos que esto lo pretenden profundizar aún más con la reforma laboral que pretende instalar Milei. Y por eso los condicionantes que han puesto a los ejemplos de lucha que ha dado la clase trabajadora, como para defender sus derechos o evitar que lo estén avasallando. Pero bueno, en eso sí, permanentemente se busca que los delegados y los compañeros también se interioricen en estas cuestiones, más allá de que a veces parezcan aburridas. Cristian, el empresariado siempre habla desde el mismo lugar. Lo único bueno que tiene, ¿no? Que siempre habla lo mismo, ¿no? Y así historia y te encontrás con, a ver, la lucha de los trabajadores de la Liga Agraria, la lucha de los trabajadores de la Forestal, el grito de Alcorta, el Rosariazo, el Villazo. El empresariado siempre habla desde el mismo lugar. Sí, y ¿Cómo? y con la complicidad de a quienes ponemos en la dirigencia política, porque el empresario solo no podría. Y ahí es donde aquellos que deberían representar al pueblo terminan, en vez de representar al pueblo, representando a un determinado lobby y castigando al pueblo. Ese es parte del problema que tenemos que empezar a evolucionar y aprender. ¿Y cómo se hace eso? Y estudiando, hablando, teniendo mucha empatía, porque muchas veces la solución está en ponerse la piel del otro, porque si seguimos viendo que las cosas pasan y como no me pasan a mí, termino mirando para otro lado, y en algún momento te va a tocar a vos, lamentablemente. Y en eso, a ver, muchas de las luchas que nombraste es el pueblo movilizado. Pueblo movilizado por una causa, el Villazo, por ejemplo. El pueblo movilizado por elecciones libres sindicales. Hoy impensado. Hoy impensado.
ni siquiera nos estamos movilizando en defensa de los jubilados que los están matando de hambre. ¿Por Los qué están crees que matando pasa sin los esto? medicamentos. ¿Por qué crees que hay tanta quietud? Un día hablando con un gran histórico de nuestra ciudad, de las luchas obreras, me dijo, no te olvides que las revoluciones las hace un puñado de personas nada más. Sí, con un mensaje claro y en un entorno empático. ¿Querés, querés decir que no hay un mensaje claro, por eso es que hay una sociedad que no reacciona? Creo que estamos sobre desinformados. Entonces esa alienación constante que estamos teniendo hoy, en esta era muy rara, en vez de generar certeza, genera más confusión. Y en esa confusión, aquellos que la terminan sabiendo navegar son los que capitalizan. De hecho, tenemos el claro ejemplo en la Casa Rosada. Eh, ¿Te gustó eso? sí, por supuesto. Por supuesto que me gustó. Aunque a veces uno ya con estos años dice cómo se llegó y empezás a hacer este recuento y sí, es una lógica, así se llega. Y aparte, a ver, es parte de las autocríticas que algunos vienen haciendo. Pero justamente, muchas de las cuestiones que hoy estamos pasando, hoy mucho más agudizadas con este gobierno, había cuestiones que nosotros como trabajadores la estábamos padeciendo y no se resolvían. O sea, hoy estamos con 13 meses de una paritaria congelada que va y viene y demás. Pero no es que solo nos pasó con Milei. También tuvimos demora, también tuvimos techos salariales en su momento, también quedamos por debajo de la canasta familiar. Y con gobiernos que en su momento Caló era oficialista de todo, tanto de Cristina como de Macri. Y también teníamos estos problemas. Creo que parte de eso, de que el peronismo se durmió en los laureles y nunca quiso volver al primer gobierno de Perón. Algo que discutía con algunos delegados, le digo, nunca te escucho reivindicar el máximo de 60 horas extra que podías hacer por año. Que eso también lo instaló Perón. Solo me tirás con el aguinaldo, me tirás con las vacaciones, pero eso no lo reivindicás. Que eso, ¿qué buscaba? Que se creen más puestos de trabajo. Entonces, hay cuestiones que solo por el hecho de pertenecer no se cuestionan. Por ahí yo, como militante formado en un partido trotskista, lo que más te enseñan es a cuestionar. Y a lo mejor es ese tipo de formación la que me lleva a preguntarme cuestiones que también tengo que ser introspectivo y analizar si lo que estoy haciendo bien lo estoy Podemos haciendo mal. atravesar un poquito de filosofía, ¿no? Decir, poner en duda todo lo que ves y todo lo que escuchás, Sí, porque es la herramienta del ser humano. sí, porque no hay iluminado, no hay iluminado. La podemos acertar un montón de veces, como también la podemos errar un montón de veces. Y muchas veces en situaciones donde vos sos un vocero, sos un representante, sos un referente, también tenés que medir las cuestiones. Y hasta dónde podés ir. Y también advertir esas cuestiones. Y también enseñar esas cuestiones. Pero bueno, ya no fuimos demasiado filosóficos. Sí, 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 sí. Pero bueno, es una forma también de, de empezar a generar, aunque sea una punta de lanza, para rever que, que estas situaciones no son casualidades, que tiene multicasualidad, causalidad, y que el trabajador siempre es el más perjudicado en estas situaciones. Sí. Ahora, pongo en el rol gremialista o sindicalista, digamos. Tu premisa siempre es defender los puestos de trabajo, defender el salario, mejorar las condiciones. Y bueno, es esa la premisa que tenemos que tener. Y no tenemos que estar dudando de ver qué alternativas buscar.
nosotros estamos obligados a... Y eso es lo que tenemos que seguir teniendo en la cabeza. No hay que dudar en eso. ¿Vos crees que Sea quien sea que estén enfrente. en esa premisa es decir, bueno, la empresa ya habló, ahora, ¿qué decimos nosotros, los de este lado? Justamente va a ser una puja. La empresa hoy que está buscando iniciar una guerra de pobres contra pobres. Está planteando a ver, bueno, para no estar suspendido tenés que hacer la tarea de tal o cual empresa contratista. Ahora, un compañero deja de estar suspendido para que otro compañero se quede sin trabajo. No se puede acompañar eso. Eso se tiene que enfrentar. Es muy En cruel. el peor de los casos perdés. En el peor de los casos vas a perder. El movimiento obrero tiene un montón de derrotas. Pero cuando iban a una lucha, no sabía si iban a salir derrotados o victoriosos. Tiene un montón de derrotas, pero también tiene un montón de victorias. Entonces, hay cuestiones que no se tienen que dudar. El tema es estar convencido, ¿no? No se tiene que dudar. ¿Algo para decirle a los compañeros desde este micrófono, Cristian? Bueno, no solo a los compañeros, sino a todos los trabajadores. Acá el contexto es hiper complicado. Lamentablemente este gobierno, más allá de que habla de libertad, no es que está creando una nueva empresa, entonces vos tenés la libertad de ver a dónde carajo vas a trabajar, sino que habla de la libertad que van a tener los empresarios para poder explotarte más, para poder bajarte el salario, para poder echarte y que vos mismo te pagues la indemnización. Entonces, hay una sola manera de enfrentar esto, que es organizarse. Organizarse políticamente, organizarse sindicalmente, estar en las calles y confrontando este tipo de políticas. No hablo de confrontar en el gobierno porque llegaron democráticamente a donde están. Por errores o aciertos, cada uno sabrá, pero sí confrontar las políticas que tanto nos están perjudicando a toda la clase trabajadora. Gracias, Cristian. A vos por la invitación.